Buenas. Nada dos, por favor. Listo, muchas gracias. And here we go. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. ...35 milímetros despliega un nuevo rollo. Los saluda Juan David Martínez y me alegra en sobremanera acompañar a nuestros oyentes, darles este pistoletazo de salida al fin de semana con la esperanza de que se dediquen mucho al ocio y que por supuesto vean mucho cine. Nos acompaña el magistral Carlos Fernando Alvarado. ¿Cómo estamos, Carlos? Juan, muy contentos de estar nuevamente con nuestros oyentes, esperando que siempre el cine los acompañe, el buen cine sea un recurso, un refugio, una guía, y como lo decís muy bien, esperando que este fin de semana nuestro programa sirva de abrebocas para que se provoquen a ir a las salas de cine y para que busquen cine en todas partes. Claro que sí. El día de hoy, en cuanto a titulares, bueno, tenemos noticias sobre los últimos trailers, una avalancha de trailers que hubo la semana pasada gracias al Super Bowl, el Supertazón, donde da la sensación que cada uno compite por cuál presenta el avance más espectacular. Son 30 segundos que valen oro, que lo dejan a uno con ganas de todavía de ver más esas películas. Tenemos una curiosidad sobre una gran película del cine expresionista alemán, se trata de Metrópolis, y hoy vamos a hablar de las 6 Mayors, o las 6 más grandes productoras de cine de la industria. Así que bueno, tenemos mucho por tratar, comencemos de una vez y pasemos a nuestra sección principal de noticias. Mientras se cocinan las crispetas, y bueno, avalancha de trailers en nuestra sección de noticias. El cine es muy grande, el cine comprende muchísimas ramas y por eso mismo me he mostrado un poquito reticente y receloso a no hablar tanto de superhéroes en el programa. No quiero que se convierta en un leitmotiv o que abarque todo lo que simboliza el cine, no quiero que eso pase, pero lo cierto es que son películas que están forjando industria y que son lo que más plata recauda hoy en día. Raro no sería que dentro de unos 5 años el puesto de 10 películas más taquilleras de la historia todas sean películas de superhéroes. Y bueno, esta semana, gracias al Super Bowl, nos trajeron 4 avances espectaculares sobre las películas de superhéroes venideras: Avengers Civil War, Batman contra Superman y X-Men Apocalipsis. Carlos, ¿por cuál empezamos? ¿Cuál te sorprendió más? ¿Hay cosas llamativas en estos trailers? No sé, coméntanos. Estos spots de 30 segundos, 1 minuto nada más. Pues Juan, yo creo que, como lo decís vos, es interesante que efectivamente, digamos, el Super Bowl, que es este gran evento deportivo norteamericano que se ha convertido en plataforma mediática, esté presentándonos precisamente los avances de las películas de superhéroes. Como bien decías, no es que sea la razón de ser de nuestro programa, pero que efectivamente es de nuestros gustos y se ha convertido, digamos, en un momento muy representativo del cine. No podemos decirles que no cuando llegan con tanta frecuencia, claro, y con tanta espectacularidad. Sí, y que en este caso pues obviamente tienen que funcionar con esa lógica de impacto, precisamente porque se sabe efectivamente que está el mundo entero, por lo menos digamos desde el punto de vista mediático, pendiente de los procesos. Yo empezaría hablando del avance sobre todo de X-Men, que además hemos mencionado poco dentro del programa, que finalmente cierra una trilogía que digamos cuenta un poco en esta clave de precuela y de orígenes de la vieja trilogía que conocimos de Bryan Singer de la década del 2000, que pues finalmente lo que hace es mostrarnos un poco el tema de un villano un poco ya más dibujado, que es Apocalipsis, que va a ser el villano que finalmente, digamos, lleve a una especie de colapso del mundo. Entonces me encanta un poco, digamos, sobre todo cómo tejieron, sin mostrarlo excesivamente en pantalla, los efectos de lo que va a ser este gran mutante, el origen de los mutantes, además, que es un inmortal.
Entonces eso me pareció las cosas encantadoras que me dejaron allí atento a ver qué va a pasar con la película y el desenlace de la trilogía. He escuchado mucho que se está previendo una especie de reinicio, otro, tras esta nueva secuela, por algo se llamará Apocalipsis, no sé, realmente hay que ver. Es una película que trae, no sé, tiene como lo nuevo, lo viejo, al traer a Jean Grey, a Cíclope, a Nightcrawler, nuevamente en sus facetas jóvenes, pero también trayéndonos a nuevos personajes. Claro, que finalmente es la organización, digamos, la alineación original de los X-Men, entonces, digamos, están en ese juego de recuperar orígenes, que como decimos, supone una especie de secuela, pero obviamente llegará el momento en que posiblemente hagan el corte y comiencen de nuevo con otra línea de exploración, que además el universo de X-Men se presta bastante para eso, sí, que es quizás uno de los más ricos en personajes. De por lo menos de las agrupaciones de superhéroes. Hay que ver hacia dónde pinta esto, como bien dice Carlos, tienen muchos caminos por tomar y quizá reinventar elementos o trasladarlos, renarrarlos de otra manera. Que incluso allí vale la pena señalar, Juan, como que en esta misma línea está en producción para la televisión, además asociado al mismo productor de la digamos, trilogía en televisión, una serie sí, que además cuenta la historia de Legión, el hijo del profesor Javier, que es una especie de mutante muy antiheroico. Sí, Legión, entonces, creo que se llama. Sí, Legión se llama el personaje, muy antiheroico, pero que obviamente está, digamos, en una especie de crisis también por sus propios orígenes. Y está ya en producción, ya, digamos, tiene showrunner. Entonces estamos pendientes a ver qué pasa con esta serie, expandiendo el universo de X-Men, en este caso a la pantalla chica. Muy bien. En cuanto a otros dos spots publicitarios que me encantaron, creo que fueron los que más me gustaron, más que nada por el nivel de creatividad que demuestran y que se contraponen a su competencia. En lugar de mostrar algo tan épico, mejor mostramos, no sé, algo creativo. Bastante creativo, sí. Es lo de Batman contra Superman, con su tráiler de aerolíneas presentando sus nuevos dos destinos. Turkish Airlines, mostrándonos Metrópolis y Ciudad Gótica. Perfecto, me pareció increíblemente creativo y, no sé, encantador. Es un encanto ver en este caso además a las dos grandes, digamos, imágenes, los grandes rostros de ambas ciudades. Obviamente, digamos, en esa faceta pública de Bruce Wayne y Lex Luthor, grandes empresarios, hombres que además apuestan, por lo menos en el caso de Lex Luthor, en su faceta pública por el desarrollo además urbano, y invitándonos a conocer un par de ciudades encantadoras donde por allí, en ciertos momentos, se cuelan un par de personajes heroicos que obviamente van a ser nuestros protagonistas en la película. Sus celebridades que siempre mantienen ocultas o no tan ocultas. A mí me llamó mucho la atención. Sí, me parece muy bella muy bien, la forma en cómo sientan las bases de, bueno, este universo en realidad existe y estas son las ciudades que lo atestiguan. Me parece muy creativo. Y en una lógica publicitaria doble. Están publicitando realmente una ciudad, pero estamos publicitando una película y entonces es fantástico ver a tanto a Lex Luthor como a Bruce Wayne hablándole a la cámara y vendiendo sus ciudades. Me pareció genial. Y por último tenemos el tráiler de Avengers Civil War, también muy bombástico, se mostró mucha parte de la acción que los hermanos Russo saben manejar. Me gusta mucho cuando Tony saca ese guante de su mano para impedir que le disparen en la cara. No sé, Carlos, qué más tenga que decir sobre esto. Que finalmente, exacto, como lo dices vos, Juan, es un encanto, además como ya la persistencia del choque entre los equipos, que a mi manera de ver es una cosa no necesariamente nueva porque ya los Vengadores la han explotado, pero que digamos que en este caso va a tener un nivel diferente porque ya es un asunto literalmente de choque que divide el equipo, no el conflicto para unirlo como ocurre en otras películas. Entonces, claro, ya ver pues un poco allí el asunto enfrentado, heridos personajes de un lado y del otro. Ya lo habíamos visto, pero vuelve y juega como con ese digamos, impacto tan interesante. Claro que sí. Y por último tenemos una película, el tráiler de una película que si bien no es de superhéroes, sí tiene que ver con la última reinvención de las historias clásicas de Disney. En este caso se trata del Libro de la Selva, su adaptación al live action que parte de la historia de 1966, 1967, que fue la última película que alcanzó a producir Walt Disney, creo que murió más o menos en la mitad de su producción. Qué buen dato, y que nos transporta a esta selva en donde Mowgli tiene que escapar de Shere Khan. Esta película me genera sensaciones mixtas en el sentido de que por un lado no me ha gustado lo que Disney ha querido hacer con sus reinvenciones. Maléfica no me gustó en absoluto. Creo que es la peor película que vi en 2014. Me pareció una falta de respeto contra el personaje como tal de Maléfica. Y bueno, la Cenicienta no la vi, pero me dijeron que es básicamente lo mismo que la versión animada y no le veo mucho sentido como que renarrar lo que ya hemos visto en la versión animada. No sé, Carlos, ¿qué piensas de esto? Puede suponer varias cosas. Por ejemplo, con el tema Maléfica, claro, hay una cosa muy extraña con la película, sobre todo porque es un alegato feminista. Y es muy extraño porque, bueno, primero desafía al personaje en parte, o por lo menos lo reescribe, y segundo,
digamos que es un tono extraño para una película que tiene público adolescente. Sí. Eso la hace una película, digamos, por lo menos que genera ruptura. Ahora, el tema de volver a narrar finalmente es una estrategia también Claro, de marketing publicitaria, de las Jugar con la sí, nostalgia. de las propias casas, de volver a recordar, de afectar un nuevo público, una historia que ya supieron en su momento funcionó y apostar, digamos, en cierta medida por lo seguro. Que obviamente tendremos que ver el asunto. A mí me gusta bastante, digamos, que se haga el libro de la selva, porque son esas historias que además es basada en literatura del siglo XIX, de las que siento que han logrado construir un imaginario colectivo muy fuerte. O sea, hay una generación que tejió una bella historia alrededor del libro de la selva, en especial con ese tema ecológico que se anticipa desde estos relatos. Pero obviamente habría que ver qué pasa, sobre todo como es una película, digamos, ya no de animación, qué pasa con la verosimilitud de los personajes. Bueno, animación hasta cierto punto, Sí. porque hay mucho Bueno, computador por el también. CGI, claro, digamos, lo digo en el sentido de que nos intentan vender, por lo menos en verosimilitud, una película claro. real. Entonces, hay que ver qué pasa. Sin embargo, a mí me emociona bastante volverme a encontrar con la historia. No, claro, igual tiene un reparto espectacular y yo creo que si voy a ver esa película va a ser más por el reparto, así que Sí. espero que la traigan por lo menos subtitulada. Pasamos a nuestra siguiente sección. Ociosidades cinéfilas. Nuestra sección de curiosidades cinéfilas. Hoy hablamos de Metrópolis, de 1927, una pieza de Fritz Lang, del cine expresionista alemán, una obra de ciencia ficción bellísima, pensaría yo de mis películas favoritas de ciencia ficción, que habla sobre, bueno, un muy temprano siglo XXI, les recuerdo que la película es del 27, y que configura una sociedad en la que los ricos viven en la cima, mientras que los pobres viven bajo tierra. Tiene hasta cierto punto una apología un poco socialista, un poco comunista sobre la rebelión de las clases bajas contra las altas y sobre cómo las máquinas invaden nuestras vidas y llegando a un punto de plantear funciones que no tienen sentido y trabajos que tampoco es que tengan mucho sentido. Una película muy bella que recomiendo mucho, pero cuya historia tras bambalinas es igual o más interesante que la que hay por delante, más que nada porque esta película originalmente duraba casi 3 horas, pero tuvo un no tan buen recibimiento por parte de la crítica, de la taquilla en su momento, y llegó a un punto donde decidieron comenzar a recortarla para comenzar a distribuirla a distintos países. Era algo muy común por la época. Pero llegó un punto donde esta película sencillamente se extravió, se quemó. En ese entonces el material en el que filmaban era ridículamente inflamable. Entonces llegó un punto donde en 1984, bueno, 1980 más o menos, el compositor y también cantante italiano Giorgio Moroder, aficionado por esta película, la había visto en su infancia, se puso la meta de buscarla alrededor del mundo y reconstruirla para poder entregar esta pieza histórica a las demás personas. Se pegó la pela, dio la vuelta alrededor del mundo y al final hizo su propia versión. El problema es que es un montaje recortado, de las 3 horas nada más dura 80 minutos aproximadamente, pero lo hizo muy a su manera. Quitó los rótulos, le recordamos que esto era una película muda, y nada más puso subtítulos y aparte la remusicalizó. Y en lugar de las típicas piezas clásicas de orquesta, puso música de los 80. Y por eso es que tenemos de acompañamiento a Loverboy, a Freddie Mercury, a un montón de obras que hacen la película muy rocambolesca. Es un choque entre pasado y futuro, entre los 80s y los años 30. Y es algo, un espectáculo genial. Pero qué curiosidad tan interesante. De entrada yo soy muy amigo de ese tipo de reescrituras, sobre todo porque lo que muestran un poco es algo que hemos mencionado un par de veces en el programa, las posibilidades que está teniendo el cine, y más hoy en día con las nuevas tecnologías, de que sus propios fanáticos, sus propios espectadores hagan sus propias películas como si fuera un trabajo a 4, 6, 8, 10 manos. Y entonces digamos pues que no he visto obviamente esta versión, pero me encanta lo que nos cuenta Juan, porque oye, bueno, qué rico una versión contada con ese tono de ese glam de los 80s, Sí, totalmente. y ese tipo de juegos, y que bueno, posiblemente más puristas dirán que es un maltrato, pero que por lo menos en la lógica que yo quiero verlo, es esa capacidad de reescritura de juegos. Muy interesante el dato. Ciertamente es de las versiones que menos han gustado a los fans, pero a mí me parece una pieza histórica muy bella de presenciar. Como les digo, es un choque temporal que no deja de ser fantástico. Encontrarnos esta ciencia ficción anticipada junto con esta música
tan relativamente actual, no sé, a mí me encanta, la recomiendo mucho, nada más dura 80 minutos y es una pieza que resume la historia original como tal, pero que vale mucho la pena verla. Así que ahí tienen nuestra recomendación por si tienen ganas de ver algo un poquito antiguo, un poquito viejo, lo mejor de los dos. Vamos a nuestra siguiente sección. Interludio musical. En nuestra sección musical tenemos la canción Love Kills de Freddie Mercury, el mítico cantante del grupo Queen, y que bueno, en este orden de ideas es una canción que apareció en el montaje 1984 de Metrópolis, pega perfectamente a la película y bueno, nada más, escuchemos Love Kills de Freddie Mercury, me encanta esta canción. En proyección. En nuestro plato principal nos remontamos, si bien no a los orígenes del cine, sí a una parte muy importante de su historia que ha configurado lo que es la industria y cómo la conocemos hoy. Hablamos de los patriarcas del cine, aquellas casas productoras más reconocidas que todavía existen y que le han dado vida prácticamente la mayoría, si no es de lleno, a todas las películas más famosas. Nos referimos, como no, a las productoras como Century Fox, Columbia, Paramount, Universal, Warner, Disney, no sé si me habrá faltado alguna, pero bueno, vamos a hablar de ellas a lo largo de lo que queda del programa. Pero bueno, partamos por lo básico. ¿Qué es un productor, Carlos? Carlos, ¿qué visión tiene sobre los productores así simple? Digamos que la primera idea que tiene uno, muy simple, el productor es el responsable de materializar industrialmente un filme. Es decir, un filme, si bien puede ser una pieza de arte, lo tenemos muy claro, es en principio un proceso de fabricación que tiene una industria detrás y que sabemos en la mayoría de los casos supone unos altos costos de producción. Claro, sí. El productor es, digamos, el responsable porque esa pieza que disfrutamos nosotros en la pantalla tenga lugar. Claro. Y eso implica que es una persona que está presente en todo el proceso, desde la selección de una historia y quién podría ser el director adecuado para narrativamente ponerla en pantalla, Claro que sí. hasta todo lo que hay detrás, que es conseguir los presupuestos, formas de negociación con, en este caso, distribuidores, su publicidad, etcétera, etcétera, O sea, etcétera. básicamente es quien arma la película desde su parte administrativa, Sí. quien consigue el dinero, los actores y todo eso. Esa sería la idea general de un productor. Muy bien, ya a partir de esto, hoy hablamos de, como les digo, las 6 majors, las 6 productoras más grandes de cine que existen, que no solo han abarcado el territorio de la creación y el entretenimiento, sino que de la distribución, del formato casero y un montón de cosas que, bueno, las hacen unos gigantes completamente y que por eso mismo es difícil que se quiebren. Prácticamente tienen la industria del cine en sus manos. Comencemos con, no sé, por ejemplo, Columbia, ¿sí? De pronto, para que la reconozcan hoy en día, el símbolo es una mujer parecida a la de la Estatua de la Libertad, que sostiene una antorcha justamente en la U cuando se forma Columbia. Se fundó en 1919 con el nombre de CBC Film Corporation y fue fundada por Harry Cohn, Jack Kahn y Joe Brandt. El inicio originalmente de esta productora era más o menos películas de cine serie B, bueno, de bajo presupuesto, pero que comenzó a adquirir prestigio cuando se alió con Frank Capra, más que nada con su obra. Sí, con Sucedió una noche. Capra es un director, digamos, insignia de lo que llamamos época dorada de Hollywood. Una cosa que es importante para tener presente con el tema de las productoras es que, como cuenta Juan, nacen y gracias a su nacimiento van a dar lugar a un periodo denominado época dorada de Hollywood, que más o menos se fecha entre la década del 30 y el 50, porque en alguna medida es cuando el cine se instala en los imaginarios colectivos como esa gran industria que hoy conocemos y que obviamente domina el mercado en general, en este caso de la producción audiovisual. Entonces, en esos momentos, por ejemplo, Capra es un director fundamental
y que se convierte, digamos, en la carta de presentación de Columbia. Se convierte en el director. Incluso pues una de las anécdotas simpáticas es que es de los primeros directores que tienen su nombre puesto al inicio de una película, la película de Frank Capra's Film. Wow. Y eso hace pues de alguna manera como el reconocimiento ya de la autoría. Entonces, por ejemplo, queremos hacer alusión rápidamente a Sucedió una noche, una película que produce Columbia en el 34, que gana varios galardones de la Academia en ese año, y que es una comedia romántica, una comedia locada, un poco como la definen algunos de sus críticos, que nos cuenta la historia entre una chica de alta sociedad que escapa como de su vida, digamos ya muy organizada. Abrumada por el dinero. Abrumada porque efectivamente tiene excesivas comodidades, glamour y un futuro asegurado, en una especie de viaje al interior de los Estados Unidos de escape, y que en su periplo, en su proceso, se encuentra con un periodista, un pícaro periodista, que digamos representa ese emblema del periodista un poco bohemio, pero obviamente de buena calidad, pero que tiene sus métodos, digamos, menos ortodoxos, y se cruzan allí, se teje una historia de amor muy interesante, con diría yo, una capacidad, digamos, muy universal de emocionar y de hacer reír, que se mantiene, digamos, muy vivaz hasta el día de hoy. Es una película muy bella, no sé si será una de las patriarcas en lo referente a como este tipo de películas de comedias románticas, pero la recomiendo mucho. Sin duda. Me parece muy bella. Y bueno, en cuanto a Columbia, con el tiempo fue cambiando de nombre, más que nada por problemas financieros, a la larga terminó vendiéndose a Sony, también el titán de la tecnología. Y hoy en día sabemos que tiene los derechos para hacer películas como Hotel Transilvania, todas las películas del Hombre Araña, Hombres de Negro y bueno, un montón más de películas. Pasamos a la siguiente empresa, Warner Bros. 1923, fundada por Albert, Harry, Sam y Jack Warner, por algo Warner Brothers, es una compañía de hermanos. Y bueno, más que nada se caracteriza porque en 1927 hizo El cantante de jazz, que es una de las primeras películas sonoras, y bueno, muchos lo recordarán también por las fantasías animadas, las Merry Melodies, que tienen a todos estos personajes locos como Bugs Bunny, el Pato Lucas, y que fueron un elemento tan importante dentro de la Segunda Guerra Mundial a la hora de marcar ideología. No sé, Carlos, qué tenga que decirnos sobre esta productora. Yo diría muy rápidamente que esta casa productora se caracterizó porque logró, digamos, darle forma muy importante al cine de aventuras. El género de aventuras, no solamente aventuras externas, sino como, digamos, de estos procesos de descubrimiento de los personajes, sus propias crisis. Y entonces, digamos, le dio digamos, fuerza a este género. Vale destacar aquí como por nombrar una película, Casablanca, una de las películas más recordadas de la historia del cine, claro, de Michael Curtis, 1942, que es quizás la película emblema de Warner Brothers, porque es una película que además pensada con bajo presupuesto, una película que era en principio serie B, se convierte, y siendo además rodada en condiciones, digamos, de producción mínimas, se convierte en el monstruo que es hoy en día. Película, por ejemplo, que Humberto Eco recomienda como la mejor película de la historia del cine. Es que es un trabajo bellísimo realmente. Encantador. También relacionado un poquito con el romance, pero sí, precioso. Y tiene pues como todos los ingredientes fantásticos, además en medio de la guerra, una historia de amor donde se cruzan Alemania, París, los extramuros, digamos, geográficos. En este caso pues estamos en Casablanca, que esto es África, y que tiene obviamente pues a Humphrey Bogart, este gran actor, considerado más por la AFI como el mejor actor de la historia del cine. Sí. Lo tiene además aquí en uno de sus personajes emblemáticos, que es finalmente una suerte de antihéroe, también una especie de bohemio que se resiste a dejarse seducir por su lado más noble, pero que obviamente sale a flote. Una película encantadora. Preciosa. Hoy en día la Warner tiene entre sus derechos a Harry Potter, al Señor de los Anillos, gracias a la adquisición reciente de New Line Cinema, que tengamos en cuenta que esto de las productoras, cuando pierden mucho dinero, lo que les toca es venderse a otras productoras más grandes, ser absorbidas. Entonces por eso es que hoy en día tiene al Señor de los Anillos, y además tiene todos los personajes de DC. Todas las películas que vemos de La Mujer Maravilla, de Batman, de Superman, son de DC, perdón, son de la Warner. Pasamos a la siguiente, Universal, una de las productoras más viejas, me atrevería a decir yo, 1912. Fundada por Carl Laemmle, Pat Powers y Jules Brulantaur. De hecho, creo que es la productora más vieja de las seis majors. Uh-huh. Y creo que es la productora más vieja norteamericana. Las únicas que son más viejas son dos productoras francesas. Recuerdo yo, Pathé es una de ellas. Pero esta es quizás, obviamente, de las que hoy en día dominan el mercado de más antigüedad. Claro, para los que no la reconocen, es El Mundito.
el mundo que da vueltas e inicia todas sus películas así. Se recuerda, no sé, por las películas, por ejemplo, de La Momia, que me encantan, las películas de Volver al Futuro, y todas las películas de Spielberg generalmente suelen estar avaladas por esta compañía. No sé, Carlos, alguna película. Sí, si uno tiene que pensar rápidamente en Universal asocia el género de terror. Yo quisiera igual mencionar una diferente, digamos, no tanto dentro de esa marca, pero que obviamente se acerca al terror, que es La sombra de una duda, de Alfred Hitchcock, de 1943. Hitchcock viaja a los Estados Unidos y pasa por distintas casas, desemboca en parte de su producción, en este caso en Universal, y hace una película que se vuelve quizás, digamos, las que anticipan todo el trabajo de Hitchcock en términos de suspenso. Por aquí lo que nos cuentan, que digamos es una de las características encantadoras de Hitchcock, que es un personaje, digamos que es el villano, es una especie de Mefistófeles encarnado en el mundo real, pero que aparece efectivamente con un garbo, con una transparencia como un hombre blanco, y cómo lentamente una sociedad que está construida en una pequeña comunidad va siendo perturbada por este personaje que tiene vínculos familiares, y bueno, tiene una cantidad de elementos de thriller y de género de suspenso, que es un asesino en serie que es buscado por muerte de viudas, hay una cosa policíaca. Es una de esas películas fantásticas donde se teje, creería yo, los elementos, digamos el cóctel para lo que es el cine de suspenso de Hitchcock. Qué excelente, sobre todo, bueno, por Hitchcock, que es un mítico también del cine, que tenía entendido que había más que nada fluctuado por casas británicas, productoras británicas. No sabía que había tenido un encuentro con productoras americanas. Todas las que estamos mencionando aquí son americanas, es la industria de Hollywood, por eso es que son tan poderosas. Y también me llama mucho la atención que tenga en su haber tantas películas de los monstruos, de terror. No sé, algunos nombres, Carlos, danos por ahí. Pues digamos que rápidamente tenemos las primeras películas de Drácula. El Drácula 31 de Todd Browning es propio de Universal. El Frankenstein, interpretado por Karloff. La novia de Frankenstein, El monstruo del pantano. O sea, como toda esta saga está configurada, digamos, clásica alrededor de Universal. Qué interesante. Bien, pasamos a la siguiente. Paramount, fundada en 1912 por Adolf Zukor, y que en su momento se caracterizó por hacer obras de muy alto presupuesto. Por ejemplo, en 1934 hizo Cleopatra con Claudette Colbert, que dicho sea de paso también es la protagonista de Sucedió una noche, que ya lo mencionamos previamente, no sé qué. Y también hay que decir que Paramount se preocupó mucho por el doblaje, por doblar sus películas una vez se fueran distribuidas a otros países. No sé, Carlos, ¿qué más tengan que decir? Yo creo que la clave la mencionaste, Juan. El caso de Paramount es superproducciones, es ya la apuesta en la época dorada por películas de alto presupuesto para contar historias que además después no son, digamos, de fácil competencia en la televisión por lo difíciles que son y costosas. Quisiera mencionar una película de esta casa muy importante que es Sunset Boulevard, traducida al español como El crepúsculo de los ídolos, de 1951, cuando ya el periodo dorado está en su declive, de uno de los quizás más importantes directores de esta época, que es Billy Wilder. Es una película de cine negro que también está muy asociada a la casa, y sobre todo que es muy interesante, una película que le podríamos dedicar un programa porque creo que es una obra maestra. Primero porque tiene todas las claves del género de cine negro. Una de sus estrategias, que es el juego con el tiempo en el estilo flashback, los regresos, y que nos pone, digamos, en términos de relato, frente a todo el momento de declive de Hollywood. O sea, nos pone en la historia con las grandes estrellas que ya no encuentran películas para actuar, cómo las casas empiezan a trabajar en televisión y cómo este Hollywood del que estamos hablando empieza a decaer. Por eso me parece vale la pena como colocarla de referencia. Muy interesante. Tenemos en la siguiente productora, una de las más conocidas, Disney, más que nada porque hoy es un super titán del entretenimiento, fundada en 1929 por Walt Disney, ¿cómo no? En su momento se caracterizó por ser una productora de animación independiente que hacía las Silly Symphonies, Mickey Mouse, estos cuentitos cortos que se diferenciaban mucho de la Warner y de Bugs Bunny porque eran, digamos, que de un humor un poquito más dulce, un humor un poquito más blanco, pero que obviamente se caracteriza porque Disney dijo: lo que me va a dar plata no van a ser estos cortos, sino películas de más alta producción. Y de ahí es de donde empezó a sacar Blancanieves, Pinocho, Fantasía, unas obras animadas exquisitas en todo el sentido de la palabra y de un valor artístico grandísimo, y que bueno, que hoy en día a la larga han hecho lo que hoy conocemos como Frozen, como Seis Grandes Héroes, como Ralph el Demoledor. Y claro, por ahí también ha tenido sus fluctuaciones en películas de imagen real como Mary Poppins o 20.000 leguas de viaje submarino. No sé, Carlos, también que te... Sí, no, indudablemente creo que, Juan, el tema de Disney es precisamente la animación. Es un poco esa relación, digamos, clave entre el género de fantasía y obviamente en este caso el formato narrativo de la animación. Creo que ahí está el éxito de Disney. Yo pensaba obviamente mencionar, ya lo dijiste de pasada, Fantasía, la película del 40.
que es obviamente una obra de esas de obligada revisión en la historia del cine y por supuesto de la casa Disney, porque además siendo una película de animación se arriesga por un formato narrativo experimental. Es una película, claro, donde nos encontramos a su personaje insignia Disney, Mickey Mouse, pero nos lo encontramos obviamente en una historia donde lo que estamos viendo es una especie de opereta, donde las grandes obras clásicas de la música encontramos, o sea, además construido como en 7, 8 momentos particulares, Tocata y Fuga en re menor de Bach, nos encontramos con el Cascanueces de Tchaikovsky, en El aprendiz de orujas de Dukas, nos encontramos con la consagración de la primavera de Stravinsky, parte de la sexta sinfonía que es la pastoral de Beethoven, la danza de las horas que es parte de la Gioconda de Ponchielli, creo que me escapa alguna que otra, el Ave María de Schubert, que es un juego donde la música y digamos la imagen empiezan en una sinfonía mucho más profunda. Creo que aquí se anticipan, que es una cosa interesante en una película de animación, a ese tipo de vinculaciones que hasta el momento no habían pasado de una especie de segundo plano de lo musical respecto a lo visual. Y entonces creo que con ello Disney abre camino interesante para la experimentación. Es arte en movimiento. Disney, bueno, es muy entrañable para mí. Gracias a Disney y a la productora conocí lo que es el cine hoy en día. Le tengo mucho amor a todas sus películas. Algunas mejores, otras peores, pero bueno, hoy se caracteriza, como no, por tener en su poder Star Wars, Marvel, una parte de Marvel, sí, una parte evidentemente. de Marvel, claro. Bueno, nada más me encanta. Y ya para ir acabando ya con la última productora, tenemos la 20th Century Fox, fundada en 1935 por Joseph N. Schreck y David F. Zanuck. No sé, Carlos, qué tengan que decir sobre esta productora. No, es que se ha vuelto conocida más que nada por los fenómenos populares que recientemente tiene, como todo el catálogo de X-Men, y también por tener a Star Wars. Bueno, las primeras 6 películas de Star Wars. Carlos, ¿qué tiene para Fox, siendo un poco más nueva que las demás casas, digamos que no tiene un impacto tan fuerte en el periodo dorado. Hay una producción, digamos, en cantidad representativa, como todas estas casas productoras. Sin embargo, digamos que su impacto ha sido un impacto más lento de grandes obras, sobre todo, digamos, pensando en el periodo dorado. Quisiera hacer alusión a una película que se llama All About Eve, que digamos ha sido traducida como Hablemos sobre Eva o Eva al desnuda, sí, de Joseph Mankiewicz, que es uno de los grandes personajes del periodo dorado, de los grandes directores asociados a superproducciones, y que digamos tiene, quizás a mi manera de ver, la película más representativa de la 20th Century Fox de este periodo, que es una historia además inspirada en hechos reales, que también es autorreferencial al mismo sistema, digamos, de estrellas y de estudios. Cuenta la historia de una aspirante actriz que termina siendo recompensada por una mujer, digamos, de alta sociedad, que se compadece de ella, la contrata como secretaria personal y al final esta cercana al mundo del espectáculo termina dándole una oportunidad sin quererlo y sin desearlo a esta joven aspirante actriz y se vuelve una crisis allí personal que lo que hace es revelar tras bambalinas todas estas relaciones tan tensas que hay entre el sistema industrial de producción y el proceso artístico, entre el productor, el actor y el director. Entonces creo que son esas películas bien claves de la 20th Century Fox por una parte, pero que nos revela lo que eran estas grandes casas de estudios. Casas de estudios que han configurado el cine como hoy lo conocemos, tienen básicamente muchos de los descubrimientos que hoy en día aún se aplican y que básicamente el cine es de ellas. Nos han entregado muchas historias, quizá más adelante en el programa les dediquemos un programa específico a cada una o a alguna de las películas que mencionamos. Por lo pronto vamos terminando ya se nos acabó el rollo. Recuerden que pueden seguirnos por nuestra página de Facebook Somos 35 milímetros o por nuestro canal de YouTube La Caja de Fantasías. Me despido con una frase de Ingmar Bergman. ¿De qué país es más o menos? Sueco. Bergman? Es sueco, una frase muy bella sobre cine que dice así: ningún arte traspasa nuestra conciencia de la misma forma que lo hace el cine, tocando directamente nuestras emociones, profundizando en los oscuros habitáculos de nuestras almas. Hasta la próxima semana. Acabas de escuchar 35 milímetros, un programa realizado por Juan David Martínez Zuluaga, Carlos Fernando Alvarado Duque, Daniel Osorio Díaz y Julián Daniel Valencia. Hasta la vista, baby.